Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Estamos con Mauricio Fabri, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, doctor en Conservación de la Biodiversidad, con quien vamos a conversar de cómo el río Mapocho, también porque alguien le tenía amor a ese río, o muchas personas le tenían amor a ese río y a toda su cuenca y Santiago, decidió trabajar para que pasara de ser un río contaminado, un cauce contaminado, hoy día a un humedal urbano. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por estar acá. Estoy feliz, así que también feliz día del amor para ti, para tu pareja, y también por un enamorado de la región metropolitana, de su naturaleza, de sus ríos. Así que gracias por la invitación para hablar de este tema que me apasiona, que son los humedales. Y tú además, no solamente como académico, como doctor investigador en temas de la naturaleza y de la biodiversidad, sino que además estos distintos trabajos con rol público has estado muy vinculado a la región metropolitana, su biodiversidad, su naturaleza, la conservación. Fuiste director en algún momento del zoológico, me acuerdo. Y del Parque Metropolitano. Y del Parque Metropolitano, sí. Claro que sí. Enfocado prioritariamente en la conservación, y eso es bien importante. Entonces, has tenido la posibilidad de observar este recorrido del que yo hablo, de cómo el Mapocho se convirtió o sea, desde un cauce completamente contaminado hasta lo que pasa a mitad de enero, reciente, ¿no es cierto?, cerca del 12, 13, hace casi un mes exactamente, del mes de enero, cuando es declarado humedal urbano. Y yo recuerdo que en la información además venía de que el 2023 el gobierno regional junto a varios municipios de Santiago había postulado que se convirtiera en un humedal urbano. Un 23 de enero para ser exacto, me acuerdo porque fue mi cumpleaños, por eso lo recibí como un regalo. Buen Capricornio, ¿o no? Pasaste no, Acuario. Pasé Acuario. Ok, pasaste Acuario. Soñas con cosas y las construyes. Muy bien. Oye, ¿por qué? No, primero, ¿qué significa? Antes de conocer el recorrido, de cómo se logró, de quiénes participaron en ese trabajo, porque además es una cosa bien intersectorial, participó el mundo privado, la sociedad civil, las instituciones del Estado, como el gobierno regional. Pero ¿qué significa que el Mapocho hoy día sea humedal urbano? A ver, vamos por partes, primero, ¿qué es un humedal? Porque en el fondo hay gente que dice, bueno, pues todo puede ser un humedal. Si efectivamente llueve, algo se moja un humedal. El humedal es una cosa increíble que pasa en nuestro ecosistema, que es cuando un ambiente terrestre se junta, llamémoslo así, choca con un acuático. Y ahí se produce una explosión de energía, de biodiversidad, de servicios ecosistémicos que nos benefician, y por eso que son tan importantes. Mira, solo el 3% del agua dulce es lo que tenemos en nuestro planeta. O sea, si sacamos el 100% en nuestro planeta, solo el 3% de agua dulce. Es algo muy preciado que nos sirve para tomar agua, para regar nuestros parques, para el mundo productivo. No podríamos estar teniendo esto, lo que estamos haciendo acá, sin agua. Acá también tenemos vapor de agua. Es decir, es un elemento que se relaciona directamente con la vida. En Alma, cuando buscan vida, están buscando primero agua, porque la única forma que concebimos la vida hoy en día es en este elemento increíble, hidrógeno y oxígeno, que se llama agua. Y los humedales son estos lugares muy preciados, muy escasos también y muy amenazados, donde se juntan estos dos ambientes, y al juntarse estos dos ambientes provocan un ecosistema de alta riqueza y abundancia de especies, de productos que se pueden ocupar como fibras vegetales, que bajan la temperatura y que reservan este elemento fundamental que es el agua. Eso es un humedal. Ahora, ¿qué significa que sea humedal urbano? Significa que queda protegido, en este caso el río Mapocho y sus 13 comunas, que se suman a otras 3 que ya tenían esta declaratoria, y por lo tanto que cualquier institución, persona, empresa que quiera hacer algo en el río tiene que evaluar sus impactos ambientales. O sea, no significa que no se pueda hacer nada, que no lo podemos mirar. No, al contrario. Tenemos que disfrutar del río. De hecho, me tocó bajarlo en rafting hace unas semanas atrás. Queremos disfrutar el río, queremos acercar el río a las personas como Gobierno de Santiago y Unero Rego. Además, hay varios proyectos que estamos haciendo ahí, pero hay que evaluar sus impactos ambientales. Y si provocamos impactos ambientales, tenemos que compensarlo. De eso se trata la declaratoria de humedal urbano. Perfecto. Y hoy día, yo decía, el río Mapocho ya no está contaminado. No, el río Mapocho ya no está contaminado.
y te lo digo además por experiencia propia porque tragué harta agua cuando hice el rafting, ya desde hace muchos años, ya casi una década, que ya no existen aguas servidas en el río Mapocho. Sin embargo, sí existen algunas fuentes de contaminación que estamos controlando y que existe un programa de descontaminación, principalmente asociada a metales pesados, que es algo que tenemos que averiguar. Esta declaratoria nos permite protegerlo aún más, pero ya aguas servidas no tiene el río Mapocho. El río Mapocho hay que decir además que es un río, pero es un torrente también, es decir, que es un río que de repente recibe una gran cantidad de caudal y luego muy poco, y que es parte de una subcuenca de la cuenca del río Maipo, que es el río que atraviesa toda la región metropolitana y termina ahí en la quinta región al lado de San Antonio. Perdón, técnicamente, ¿qué es un torrente? Un torrente es un tipo de afluente de agua que tiene cambios muy bruscos en su caudal. Perfecto. Y por lo tanto, cuando llueve, esta agua corre muy rápidamente y eso lo hemos vivido en Santiago en muchos momentos. O sea, tenemos que tener este río, digamos, limpio, sin el basural que vimos, ¿no es cierto?, hace un par de años en Pudahuel, porque los caudales históricamente siempre han aumentado. Cada vez que llueve más de 100 milímetros en un mes en la región metropolitana, se provocan estos incrementos del río. Eso yo me acuerdo del incremento del 82. Claro que sí. Que se llevó, y ¿se acuerdan los autos? el Fiat 600 el Fiat 600 que iba cayendo. Totalmente. Y yo ese tiempo iba a Santa Rosa, que ahí estaba la Universidad Católica, a hacer como deporte, y se llevó gran parte del Santa Rosa, ¿no es cierto?, del río, porque tiene esta cualidad de torrente, y el río Mapocho me ha cambiado su trayectoria muchas veces. De hecho, había una laguna en el parque forestal. El Salto, por ejemplo, en el sector de Huachuraba se llamaba así porque en algún momento parte del río pasaba para allá y había un salto. O sea, está muy presente en la historia de Santiago por algo, pero el día fundó la ciudad acá porque tenía agua, porque era un valle fértil, ¿no es cierto? Tenía estos cerros preciosos que tenemos en San Cristóbal, en Santa Lucía, y por lo tanto es fundamental. Mapu Checo, Mapocho, río, pareciera ser que es río de los mapuches, es el nombre Mapudungún. Estaba pensando además esta idea de que los cauces tienen su memoria, ¿no es cierto? Y Claro. por lo tanto, proteger la ciudad también se relaciona con proteger el río. O sea, proteger a las gentes, los cauces. Pero además, lo que tú hablabas por ejemplo, de lo productivo, y ahí me quiero ir como a lo agrícola. Tú hablabas, ya no tiene agua servida. O sea, hasta en eso nos impacta, que hoy día podemos comer verduras y frutas más limpias, menos contaminadas, precisamente por un gran trabajo de descontaminación que se hizo. Te voy a preguntar sobre eso inmediatamente, pero antes tú decías, todavía le quedan algunas como fuentes de contaminación mineral. Sí, lo que se ha apreciado en los estudios que se han hecho en el río Mapocho es que existen fuentes de contaminación que hay que investigar de algunos metales pesados, ¿ya? Y eso, por supuesto, contamina al río, compromete la vida y es como el siguiente riesgo que tenemos que abordar. O sea, primero era el agua servida y ahora ya son estas fuentes de contaminación que no son siempre fijas, a veces van cambiando. ¿Se sabe de dónde son? No se sabe dónde son. Recientemente se declaró saturada toda la cuenca del río Maipo y un programa de descontaminación. Como Gobierno de Santiago financiamos ese estudio justamente para que se declarara saturado y para justamente estudiar estas fuentes de contaminación fijas y variables de toda la cuenca del río Maipo, o sea, no solamente el río Mapocho. Claro, claro. Ahora, igual estamos viendo de que el Mapocho está más limpio también porque está volviendo a la fauna original. Estuvimos ahí en el sector de Vitacura y vimos que volvió el bagrecito, que es un pez. Un pececito chiquitito. Chiquitito, un así un pez gato con unos bigotes largos, ¿no es cierto? Ese es un signo de salud del ecosistema. En el sector de Peñaflor, por ejemplo, todavía hay poblaciones de rana chilena, que es una especie muy amenazada. Los anfibios son muy sensibles a la contaminación y ya también están volviendo. Incluso hay algunos hallazgos de que algunos nalcas podrían estar repoblándose en el sector más alto del río Mapocho. Entonces empieza a volver este río Mapocho, que claro, en la parte urbana es un río que está encajonado, ¿no es cierto? Que es un río que no tiene mucha vegetación, pero si uno se va a la parte alta del Mapocho o va a la parte baja del Mapocho y te encuentras que es un río espectacular, que es un río muy bonito, que hay biodiversidad, ¿no es cierto? Que hay un encuentro con la naturaleza a través del río. Así que yo creo que tenemos que ir
con esta protección y con distintas inversiones poniéndolo en valor, acercarlo a los ciudadanos, que no sea el lugar que nos dé la espalda donde llega la basura, sino que pueda ser un ciudadano, como ha pasado con tantos ríos que se han ido transformando en el mundo. Oye, quiero ser súper responsable también con lo que estamos difundiendo. Porque recuerdo no sé, Rodrigo Gendenmal, que me hace que me encanta su trabajo que hace por promocionar Santiago en algún momento tomando agua del río. Tú dijiste recién... O sea, yo lo he visto mojándose, nunca lo he visto tomando agua del río. Una vez parece. Vamos a decirle que no lo haga. Rodrigo, atención. Sí, eso es lo que quiero... Que no es yo lo estoy distorsionando en mi recuerdo. Pero ya que tú también mencionaste que tragaste mucha agua y estamos diciendo que es descontaminado, que está descontaminado, y hoy día hay bajadas también cerca del río cuando la gente hace ciclovía y todo, es importante decir que no sé si se puede tomar agua realmente del río. Como quiero confirmar ese dato. Sí, no, el río no se puede tomar agua, digamos, primero porque sanitariamente no se puede tomar agua en los ríos, eso es número uno. Pero número dos, el río Mapocho, digamos, desde los Tajamares hacia arriba, es un río bastante limpio con aguas transparentes, pero frecuentemente se activan algunas quebradas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo estuve ahí la semana pasada buscando los bairecitos y estaba de un color amarillo. Ajá. ¿Por qué? Porque se activó la quebrada amarilla, que justamente tiene minerales que se incorporan. Entonces, es muy rico en minerales. El que el color sea de este color café que uno ve, se debe justamente a los minerales, no que esté contaminado. Perfecto. Y acordarnos que ahí a la altura de Las Condes, Providencia, ¿no es cierto? Está justo en el límite. Se une el canal San Carlos con el río Mapocho, y el canal San Carlos es agua del río Maipo. Y el río Maipo tiene esa coloración porque es alimentado por el río Colorado, ¿ya? Y todo eso dice relación con los lugares de orígenes de estos ríos, todo lo que llamamos la cabecera de la cuenca, y cada una de estas cuencas tiene distintos minerales y le dan esa coloración. Oye, me voy a poner... Qué importante, porque todo esto veía como las noticias de cuando se había declarado humedal y le preguntaban a la gente si creía que el Mapocho estaba contaminado o descontaminado, y por el color que tenía decían, no, está súper contaminado, pero... Este trabajo de descontaminación del Mapocho, independiente de los desafíos respecto de las cuencas, de dónde llega el agua, y en fin, que implica como también preocuparse de esos otros ríos, cauces, afluentes, es un trabajo que yo decía que se hizo muy intersectorial. Me acuerdo del proyecto Mapocho Urbano Limpio, que lideró una empresa, Aguas Andinas, de hecho, en algún momento, junto a las instituciones del Estado, el MOPA, estuvieron en ese momento también como... bien vinculados, organizaciones de la sociedad civil. Oye, sí, que se han portado increíble, ¿ah? Conciencia ambiental, Mapocho Vivo, Frente de Río. Sí, extraordinario el trabajo que hacen. Sí, y ellos mismos también están haciendo actividades para acercar a la ciudadanía al río, o están viendo, muestran los pececillos nuevos que están por ahí dando vuelta. Y me interesa contarlo porque generalmente en política o en la discusión política, y sobre todo en el último tiempo, vemos como súper lo inmediato y poco el trabajo de largo plazo, que a veces nos va a ser un beneficio para los que están gobernando en algún momento. Este trabajo comenzó hace mucho tiempo por descontaminar el Mapocho, y es una política de muy largo plazo que hoy tiene, como digo yo, de distintos gobiernos, que hoy día tiene al Mapocho como humedal urbano declarado, ¿no es cierto? ¿Cómo partió? Tú que conoces esa historia, cuéntanos un poquito cómo fue ese trabajo. Sí, mira, aquí hay que reconocer a un conjunto de alcaldes que se llamaban alcaldes por la sustentabilidad, que habían alcaldes de distintos tipos. Está, bueno, el alcalde Lira, la alcaldesa Evelyn Matei en ese momento, el alcalde Bodanovich, o sea, distintos partidos políticos, y estaban intercambiando buenas prácticas ambientales. Cuando Guarano Orrego asume su primer mandato, se reúne con ellos y ellos le hacen un pedido al gobierno Orrego: nosotros queremos que usted pueda liderar y encabezar una coordinación entre los 13 municipios para que declaremos todo el Mapocho como humedal urbano, tomando en consideración que ya El Monte, Talagante y Peñaflor ya habían declarado ese pedacito como humedal urbano, y por lo tanto se acogió, por supuesto, esta iniciativa, principalmente el alcalde Lira, digamos, que ya no está en ejercicio. Y lo interesante es que cambiaron muchos alcaldes, pero siguió la iniciativa, seguimos coordinando, y después ya de casi 3 años de trabajo, logramos declararlo como humedal urbano con un polígono, que es un polígono bastante conservador, digamos, que permite hacer otras actividades, que permite ponerlo en valor, que haya ojalá más bajadas al río. Yo en ese sentido celebro, en primer lugar, el Parque Mapocho Río, que va a tener una nueva bajada al río Mapocho.
tenemos una en Providencia, después ya no tenemos más, hasta el Parque de los Reyes. Y nosotros también ya estamos a punto de licitar una ciclovía inundable, por supuesto, o sea, porque hay que respetar los caudales, inundable, para que la gente pueda bajar al río y pueda venirse por esa ciclovía que se ha hecho varias veces de manera como informal. Ahora va a tener nuevas bajadas, va a tener un muy buen estándar de ciclovía, vas a poder andar en bicicleta y escuchar el río, que eso ya te da una sensación muy distinta. Y esto dice relación con muchas iniciativas que estamos haciendo como gobierno de Santiago por hacerle frente a diría yo, el desafío más importante de una ciudad capital como la nuestra, que es la escasez hídrica, ¿ya? Y tuvimos una mega sequía muy dura, hemos tenido 2 años, uno un poquito sobre lo normal, otro un poco bajo lo normal, pero la escasez hídrica ya es algo estructural y bueno, conservar los humedales permiten justamente reservar esta agua, permite que se infiltre en el acuífero y por lo tanto también tiene un sentido no solamente ético de conservar la biodiversidad, las aves que ahí viven, ¿no es cierto?, sino que también de cómo sobrevivimos en una ciudad. O sea, en una ciudad necesitamos árboles, muchos, más de 3 millones en esta región, necesitamos ríos limpios, necesitamos conservar los humedales y por eso estamos haciendo distintas iniciativas para justamente potenciar eso, para darle más resiliencia a la ciudad, para que podamos persistir en esta ciudad. Hablemos de eso, como una mirada un poquito antropocéntrica, ¿no es cierto? Los beneficios para las personas de que existan humedales urbanos. Sí. Bueno, a eso le llamamos en ecología los servicios ecosistémicos, es decir, cuáles son aquellos factores de los cuales nos beneficiamos, ¿ya? El primero es reserva de agua dulce, que es, diría yo, que el más relevante. El segundo son lugares donde se alberga una rica biodiversidad y entre ellos el uso de fibra natural, por ejemplo, de la totora y del junco, que es una fibra que crece muy rápidamente, te permite hacer materiales de construcción, artesanía, etc. Bajar la temperatura, ahora que uno de los riesgos climáticos más importantes que tenemos, ¿no es cierto?, detrásito de la escasez hídrica, es el calor extremo, los humedales nos ayudan a bajar la temperatura. Y cuarto, como para no seguir dar la lata, el turismo. Hoy día, efectivamente, muchos humedales se transforman en lugares turísticos muy relevantes. Lo estamos viviendo en la quinta región con la desembocadura del río Maipo, que hoy día es un santuario. El santuario de naturaleza Laguna de Batuco es un lugar precioso donde habitan 1/3 de las aves que viven en Chile están solo en ese lugar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí también se transforma en un lugar como desarrollo productivo. Y puedo nombrar un quinto, a ver si tú lo puedes desarrollar también a propósito de las cosas que hemos visto respecto de o inundaciones, aluviones, por ejemplo, dada también estas lluvias extrañas que llegan en periodos donde no llegan frías y se desliza la tierra. O, por ejemplo, también lo que vimos a propósito de los incendios. La mantención de los humedales también evita las tragedias que se producen por los fenómenos climáticos extremos, ¿no? Sí. Muy buenos los puntos que traes, son muchos más, pero esos 2 puntos son bien relevantes. Hace poquititas semanas tuvimos un evento climático muy extraño que provocó más de 3.000 casas afectadas, específicamente en Maipú, algunas en Padre Hurtado y otras en Las Condes. Y efectivamente los humedales se transforman en justamente una especie de fusibles que permitan almacenar esa agua y que evitan las inundaciones. De hecho, en China hay un gran desarrollo y hay más de 8 ciudades que ahora se transformaron en ciudades esponja, que han creado estos ecosistemas humedales para poder justamente retener el agua cuando existen procesos de inundación y por lo tanto esta agua no llegue a las casas. Así que muy bien tu aporte, Lucía. Oye, para cerrar también te quería preguntar sobre algo que va más atrás, que yo lo había anunciado hace un ratito, pero es la historia de descontaminación del río Mapocho, porque antes llegaban aguas servidas, y yo mencionaba este proyecto Mapocho Urbano Limpio, creo que se llama, no me acuerdo, que habla de la relación entre la empresa privada, entre las instituciones del Estado, entre la sociedad civil, por empezar a evitar primero y crear como una obra ingenieril que hace que no lleguen agua servida al Mapocho. Y eso partió el año 2015, más o menos, o antes, 2010. Lleva mucho tiempo. ¿Qué crees tú que fue lo que se visionó en ese momento? Cuando hace 15 años prácticamente no hablábamos tanto de la importancia de los humedales, del cambio climático. ¿Qué fue lo que vio ahí ese grupo de actores? Mira, yo creo que nosotros como país a veces nos vemos como las importantes decisiones políticas que han trascendido gobiernos que nos posicionan como una ciudad latinoamericana de primer orden. Y de hecho, cuando uno analiza ya la data,
por ejemplo, en políticas de contaminación ambiental, tanto de aire como de agua, el acceso a agua potable, el tener vertederos con resolución sanitaria, estamos por lejos por sobre otros países. Entonces, creo que ha habido una visión de largo plazo de Estado y con distintos actores que nos han permitido avanzar. Entonces, eso nos plantea el siguiente desafío. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora para los próximos 20 años? ¿Ya? Y en ese sentido, hay dos tipos de contaminación o de líneas de acción. Primero, las contaminaciones ahora de metales pesados y también de plástico, de basura. En todo el sector que tenemos central de Santiago, la gente tira mucha basura al río y que fue lo que provocó el tapón grande, si te acuerdas, claro, ¿no es cierto?, en Pudahuel. Yo creo que eso es muy importante. Y lo otro es cómo integramos los ecosistemas, cómo integramos la naturaleza, cómo integramos la humedad en nuestro cotidiano. Entonces, en esa línea estamos trabajando en dos proyectos. Uno ya te lo había dicho, ¿no es cierto? Este Mapocho pedaleable, que va a permitirnos tener una experiencia con el río, pero deberían venir muchas más. Y además acabamos de aprobar hace muy poco un programa de conservación de humedales urbanos que nos va a permitir, ya con esta categoría de conservación, ponerlo en acción. Es decir, tener una gobernanza, tener un plan de gestión, poder tener algunas iniciativas que podamos invertir en esos humedales para que justamente lo podamos colocar en valor y que ojalá de aquí a 20 años más alguien mire para atrás y diga, mira, hubo un montón de gente que se puso de acuerdo y hoy día tenemos un río que está limpio, que no tiene basura, que se puede pedalear, que se puede navegar, que es un parque más dentro de la ciudad, que baja la temperatura. Creo que ese es un poco el norte que necesitamos marcar hoy en día. Perfecto. Yo decía al principio del programa que vamos a hablar de futuros también, ¿no es cierto? De cómo además es necesario imaginar los futuros para no avanzar hacia donde no queremos porque ni lo pensamos ni tomamos conciencia de los riesgos, sino que al revés, conociendo los riesgos, poder imaginar otros futuros y trabajar para que esos otros futuros sean el destino al que lleguemos. Y en este día de amor por la ciudad también decía yo, ¿cómo te imaginas la ciudad de tus sueños de aquí a 20 años? La región metropolitana de tus sueños, de que estamos hablando. Voy a partir por el río, porque lo fui a ver. Tuve la suerte de ser invitado a Corea del Sur, a Busan, ¿ya? En el contexto también de un tema de ciudades y cambio climático. Y yo ya había conocido la historia de un río, que voy a decir pésimo el nombre, me pido una disculpa, Cheonggyecheon, en Seúl, así que viajé en tren hasta Seúl para ir a verlo. Y fíjate, un río que estaba tapado por colector, porque era la vergüenza de la ciudad, porque habían ratas. Entonces lo pusieron en un tubo. Sobre el tubo pusieron una carretera, ¿cierto? Y ya, pues se acabó el problema. Pero llegó un conjunto de personas y dijeron, no, pues este río es parte de la historia de Seúl. Sacaron la carretera, fíjense, sacaron una carretera de alta velocidad, abrieron el río, lo descontaminaron y cuando yo lo visité, había mucha vegetación, habían 2 ciclovías y habían peces en el río. O sea, eso es lo que yo creo que podemos hacer los seres humanos. Los seres humanos podemos contaminar el medio ambiente, podemos provocar pérdida de biodiversidad, podemos disminuir la forestación, pero también tenemos esa capacidad de renaturalizar nuestras ciudades. Y yo creo que eso podría con el río Mapocho y, por supuesto, sueño con un Santiago que tenga mucho más arbolado. Estos 3 millones de árboles, como gobierno de Santiago estamos comprometidos a avanzar a 500.000 más y, por supuesto, personas muy conectadas con la naturaleza. Creo que eso le hace bien a las personas, creo que son más felices, mejoran sus niveles de salud y también de educación. Y yo creo que se ha caricaturizado quizás la idea de que estropeamos el progreso o impedimos el progreso por cuidar un ratoncito, ¿no es cierto? Sí, o los corredores como biológicos de araña, dicen, claro, ¿cierto? en la discusión de la política pública. Y ahí como que te quiero invitar a cerrar esta conversación como tratando de acercar posiciones que son extremas, como el todo o el nada. No podemos hacer nada o nada que no sea perfecto o tenemos que hacer todo lo que queramos porque así progresamos y la tecnología y el desarrollo propio de los hombres va a encontrar soluciones después en el camino. Para el desarrollo, porque es importante también ponerle ojo, cuidar, renaturalizar, como decías tú, o conservar. Sí, bueno, este paradigma es un paradigma que es mucho más allá de político, es más bien paradigmas que tienen que ver con una cosmovisión, ¿no es cierto?, de colocar a las personas al centro. Y eso no me parece
necesariamente malo. Creo que en muchos casos está bien, está correcto. Sin embargo, las personas no podemos vivir sin nuestro entorno. Ni siquiera en la estación espacial, porque en el fondo ahí hay que llevar toda la Tierra a ese lugar para que puedan vivir. Allá hay que llevar el agua, hay que climatizarlo, hay que llevar alimentos, que es lo que nos provee la Tierra, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos oxígeno para poder respirar, que nos dan los árboles. Necesitamos agua para poder tomar, que nos dan los humedales. Y eso es una razón muy sencilla, y es que somos parte de la naturaleza. Somos naturaleza. Somos animales, homínidos, que han tenido una historia de evolución en esta tierra y que no podemos vivir sin la tierra. Y por eso es que la gente de sectores más desfavorecidos, que nos toca trabajar en Lo Espejo, en Cerro Navia, claro, requieren de mejores viviendas, y lo primero que te piden son más áreas verdes, porque son lugares no solamente de encuentro de naturaleza, sino que también de esparcimiento, de cohesión social, y por lo tanto no existe tal pelea entre naturaleza y personas. No existe alguien que pueda colocar los árboles sobre las personas, porque en realidad nosotros necesitamos los árboles, y en las ciudades los árboles también nos necesitan a nosotros. Tenemos un vínculo que es evolutivo, que es muy antiguo, y que tenemos que seguir construyendo. Perfecto. Me acordé de la película El Bórax, ¿o no? Que como para que no nos terminen vendiendo aire en botella. Sí, esa película, sí. Claro que sí. Muchas gracias, Mauricio Fabri, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, doctor en Conservación de la Biodiversidad, por estar acá contándonos sobre esta noticia del Mapocho, o sea, el detalle, el camino tras la declaración del río Mapocho en toda su extensión como un humedal urbano, y lo que se puede también proyectar de una ciudad a partir de eso. Y también vamos a estar hablando con la gente del Ministerio de Medio Ambiente sobre las otras declaraciones de humedales a lo largo del país, que también son buenas noticias para otras regiones que nos están escuchando a través de la radio ADN. Saludos también para quienes nos ven a través del canal de YouTube. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, Lucía. Nos vemos. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.